Buenos días, vamos a querer continuar con nuestro curso Orando Evangelizando y como en el previo capítulo nos hablaba de cómo la Biblia nos enseña a orar. Y ahora como estamos enfocados en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo los personajes de la Biblia en ese momento nos pueden enseñar cómo poder llevar a cabo un diálogo más íntimo con Dios, como Cristo. Por eso en este tercer capítulo vamos a presentar el tema de Cristo modelo de oración. Para dar inicio vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 32, versículos del 1 al 11. Versículo 1. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es mal intencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. Por mí gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso en momentos de angustia los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desbordan, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o como el caballo, que no pueden entender, y hay que detener su brillo con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados, alégrense y griten de alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te agradecemos en este día por querernos compartir tu palabra, por querernos enseñar cómo orar, para así siempre estar en esa unión contigo. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Magnificat. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y para el tema vamos a querer meditar el canto de Me falta fuerza, Señor. Entonces, la Biblia nos presenta cómo en el Nuevo Testamento Cristo es el nuevo Adán, es el primogénito de Dios y es el modelo ideal para poder seguir sus pasos. Entonces, ¿cómo podremos nosotros como una humanidad llegar a tener una sola vida en Él? Si leemos la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, él exhorta de una manera en que quiere que experimentamos y también demos a conocer nuestro testimonio después de haber conocido a Cristo. Dice, versículo 20, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vida por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos comparte de que siendo ahora partícipe de este nuevo llamado que Dios le había hecho, porque pues tenía un pasado diferente a los muchos cristianos que ahora pertenecen a esta comunidad de fe, y comparte sus dificultades, las tribulaciones que ha pasado y muchos de los sufrimientos que pasa por querer ser cristiano, porque lo que le faltaba a Cristo sufrir aún en la tierra, dice San Pablo que Él lo quiere aceptar y lo quiere acoger, porque Él ama así de tanto a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Él, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y Él quiere dar a conocer esta experiencia no solamente a los de Gálatas, sino a todo el mundo también. Que después de conocer a Cristo, que tengamos esta valentía y este apoyo para poder querer anunciar su palabra.
Y es por eso que Él no lo va a poder hacer solo. Él necesita la mano de Dios y tener ahí a Cristo a su lado para poder continuar con el llamado que Dios le hace. Es por eso que la oración le va a dar ese apoyo y esa fervor espiritual para poder continuar. Dice uno de nuestros cincelazos que mientras Jesucristo queda fuera de nuestra mente y nuestro corazón, no podremos considerarnos cristianos. En el libro Cincelazos número 1, Cincelazo 952. Cuando aún estaba de misión en Oregon, una de las directores de RICA, que es el programa para los adultos que quieren ahora ser partícipes de la comunidad católica, nosotros al recordarnos que Jesucristo fue crucificado en la cruz, nos hace recordar de sus sufrimientos. Es por eso Él quiere también ayudarnos a cargar nuestra cruz. La razón por cual nosotros tenemos esta cruz es porque predicamos un Cristo que ha resucitado. Nuestro Dios no es de muertos. Entonces, al presentar y dar a conocer a un Cristo que pues es joven, está vivo, está dinámico, está queriendo compartir el evangelio, es lo que nosotros queremos representar en esta cruz. Cuando Jesús está aún ahí, porque si nos damos cuenta, los cristianos no tienen a Jesucristo ahí clavado. Nos recuerda que Jesús es divino y es hombre al mismo tiempo, que también Él ha tenido que pasar por muchas tribulaciones y sufrimientos, pero ¿qué es lo que le daba esa fuerza y ese sustento? Fue a través de la oración. Antes de querer comenzar su ministerio, fuera bautizado por San Juan el Bautista, y antes de poder dar esa iniciación, ese paso, Él lo puso en oración. Buscamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, Versículo 21. Versículo 21. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El cielo se abrió porque esa es la manera en que el Espíritu Santo después se posó por encima de Jesús, para que fuera lleno del Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio de los 33 años. Y tanto como este momento como muchos otros, antes de tomar un encargo importante o un acto importante, Jesús lo había puesto en oración antes, porque Jesús siempre iba a estar queriendo comprender la voluntad de Dios y siempre querer hacerle obediente en lo que le estaba pidiendo. Y la manera en que lo podremos entender es a través de la oración. Y así es como se cierra el Antiguo Testamento, ya que los profetas lo habían anunciado, ya que tenemos a tantos otros caudillos que también lo habían previsto y estaban comunicándole al pueblo israelita que sí, Dios va a enviar un Mesías, y aquí ya lo tienen presente. Otro momento en que Jesús está queriendo llevar a cabo la voluntad de Dios es cuando se va al monte Tabor para poder transfigurarse ante sus apóstoles, y donde se hacen presentes los profetas Moisés y Elías, y posa una nube sobre ellos, y aún así vemos cómo a través de la oración Cristo resplandece. Si buscamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 29, versículo 28, unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué es que Jesús pudo cambiar su rostro? ¿Por qué es que resplandecía como una luz? Su ropa, cambió su vestidura en blanco, porque tenía esa unión y ese diálogo con Dios que también puede suceder con nosotros o nosotras, ¿verdad? En nuestra comunidad de las contemplativas, las SORS, las hermanas que tenemos que se dedican a tener a Jesús sacramentado presente cada día, y participan más en el silencio porque Dios habla en el silencio, su rostro lo vemos que es tan llena de paz. Vemos que su rostro es tan alegre, se refleja porque tienen ese
diálogo y comunión con Él cada día, así como Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de luz en este mundo, pues lo podremos hacer siempre y cuando estamos en oración con Él, cuando estemos queriendo buscarlo en la oración, en ese diálogo. Y antes de elegir a los 12, Jesús consultó a Dios para que lo pudiera iluminar con su gracia antes de tomar esta decisión importante. Vamos a buscar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 13. Versículo 12. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes ya llamó apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice nuestro Padre Fundador que el hombre prudente nunca toma decisiones importantes a solas, sin consultar a nadie. Jesús, al pedir la consulta de Dios para elegir a los 12 apóstoles, era una decisión muy importante porque estos 12 apóstoles son con quienes Él va a pasar el resto de su ministerio mientras está aquí en la tierra, a quienes Él va a entregar después pueblos del cuales ellos tienen que estar a cargo. Ellos mismos tienen que impartir lo que Jesús les ha enseñado. Jesús les tiene que enseñar lo que Dios le está comunicando a Él. Entonces es como algo muy importante, y para poderlo tomar y dejarlo en las manos de Dios es lo que hace el hombre quien está sostenido por la oración. Porque decisiones por nosotros mismos no salen como nosotros queremos. En nuestra casa de formación nos recomiendan que no podemos tomar decisiones importantes cuando estamos muy emocionados o alegres, cuando estamos enojados o llenos de ira, o cuando estamos demasiado tristes, porque después de tomar una decisión por nuestros impulsos o por nuestras emociones, nos cuestionamos de por qué tomé esta decisión no estando en mis 5 sentidos, y por eso no me está yendo como yo quisiera, como en decisiones de si me voy a casar o no, saber cuál comunidad religiosa voy a entrar si Dios me lleva a la vida consagrada, qué carro voy a comprar, va a ser económico, va a ser usado, como estas decisiones que son necesarias tomar en la vida, que sea Dios que nos ilumine y nos inspire para saber y comprender su voluntad. También Jesús hace el tiempo necesario para poder estar en oración y en ese diálogo con Dios, aunque tiene un día muy ocupado. Por ejemplo, cuando Dios está multiplicando los panes, vamos a buscar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 31. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús en este día había dicho que estaba alimentando a una multitud, donde sí, le está enseñando a la multitud, también le está enseñando a sus apóstoles, también está multiplicando panes. Es necesario también como que hallar un tiempo en nuestra vida cotidiana o muy ocupada, ¿verdad?, que está para poder tener esa paz en nuestro día. Jesús les recomendó a sus discípulos: es necesario apartarse para poder hallar ese silencio. Jesús está buscando un descanso, y es por eso que la oración es el descanso para el alma. Yo recomiendo que por lo menos una vez a la semana vayamos a ir a visitar a Jesús sacramentado. Pues es que tengo que correr de un lado para el otro, el trabajo me está exigiendo esto, en la iglesia quieren que sirva en esta otra actividad, es que ya se están aproximando las posadas, ¿cómo voy a yo hallar tiempo para hablar con Dios? Dios, estando en una multitud, se apartó, y es por eso que es necesario apartarnos un poco de nuestra vida ocupada y recordarnos: oh sí, soy también hijo o hija de Dios, y soy una creación suya que está queriendo buscar teniendo esa unión con mi Padre, donde no hay nada más que me pueda llenar de paz y de tranquilidad más que Él mismo. Entonces, aunque el viernes en la tarde tengamos que queremos ver una película o queremos hornear,
¿qué tanto queremos pasar tiempo con nuestro propio Dios? Entonces, tantas otras obras como cuando Dios permitió que Jesús pudiera resucitar a Lázaro, o cuando constituye el sacramento de la Eucaristía como también oración propia, porque nos está queriendo ofrecer con nosotros a Dios. Está orando y siempre mantiene esa oración para estar queriendo compartir con los demás. Por eso los discípulos mismos se humillaron y le decían: Señor, enséñanos a orar. Y es por eso donde, si buscamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 2 a 4, Jesús les enseña a orar y rezar el Padre Nuestro, porque también quiere que nosotros podremos experimentar el amor de Dios. Y para poder concluir, una de las oraciones que Jesús nos presenta y nos comparte en la Biblia es una de las más intensas y más fuertes que podremos leer. Lo hallamos en el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46. Jesús salió y, según su costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, para que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta oración compartida por Jesús nos demuestra que Él, por estar en esta unión tan fervorosa con Dios, desgarró los cielos para que apareciera un ángel del cielo para darles fuerzas y poderlo consolar, porque es en estos tiempos de angustia, o cuando estamos solos, o cuando estamos experimentando quizás hasta miedo, cuando deberíamos de más estar en unión y en oración con Dios. Él es el que nos va a poder escuchar y hasta mandar apoyo para que podremos sentir su presencia en los momentos que vemos que están muy difíciles y oscuros. Como que no lo puede creer, que ya va a ser entregado en manos de pecadores. El que lo ha seguido es el que lo va a traicionar y está derramando gotas de sangre. Así es como Jesús nos enseña que cuando tenemos esta fuerza y fervor y fe en Dios, que la fuerza de la oración puede más. Dios puede más al poner nuestra confianza y nuestro ser en Él, en sus manos. Por eso es lo que dice nuestro Padre Fundador, es que puede superar toda angustia y llena de consuelo espiritual al hombre luchador que busca el conocimiento y cumplimiento de la voluntad de Dios. Dijo Jesús: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, hermanos y hermanas, que en este momento que Dios nos está queriendo pedir algo que de quizás aún estamos confusos y quizás estamos queriendo como que de una manera u otra decir que no, que sea la voluntad de Dios y no la nuestra, aunque al principio no nos cuesta aceptar. Vamos a concluir con una ejaculatoria. Jesús, manso y humilde de corazón, haznos misioneros según tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.